Castillo fuerte es nuestro Dios, el himno que sacudió a Europa. Era el 2 de julio de 1505. Un joven estudiante de Derecho caminaba por un sendero rural cerca del pueblo de Stotterheim, en Alemania. Acababa de despedirse de sus padres y regresaba a la universidad. Tenía 21 años, una mente brillante y un futuro prometedor como abogado. Su padre lo había planeado todo. Su nombre era Martín. De pronto, el cielo se oscureció. Las nubes se arremolinaron como si tuvieran vida propia. Una tormenta feroz estalló sobre su cabeza. Y entonces ocurrió. Un rayo descendió con furia desde el cielo y cayó a pocos metros de él. El estruendo lo arrojó al suelo. Aturdido, temblando, con el olor a tierra quemada en la nariz, aquel joven creyó que iba a morir allí mismo. En medio del pánico, gritó unas palabras que cambiarían la historia del mundo. «Socorro, Santa Ana, me haré monje». Lo que ese joven no sabía, mientras yacía empapado sobre el barro, era que aquel rayo no había caído por accidente, que ese voto pronunciado en terror desataría un terremoto espiritual. 22 años después, en medio de otra tormenta, esta vez política, esta vez mortal, él compondría el himno más poderoso de la historia cristiana. Un himno que sería cantado por reyes antes de la batalla. Un himno que haría temblar al Papa. Un himno que se convertiría en el grito de guerra de una revolución. Este es el relato de cómo un monje aterrorizado, perseguido por el hombre más poderoso de la tierra, escribió las palabras que aún hoy, 5 siglos después, siguen resonando en cada rincón del mundo cristiano. Este es el relato de Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Pero antes de llegar al himno, hay que entender el fuego. Hay que entender qué estaba ardiendo en Europa. Hay que entender por qué un monje gordo, nervioso, con dolor de estómago crónico y una conciencia torturada, se convirtió en el hombre más buscado del continente. Corría el siglo XVI. Europa era un polvorín. La Iglesia Católica dominaba cada aspecto de la vida. Desde el nacimiento hasta la muerte, desde el campo hasta el trono, todo pasaba por Roma, pero algo andaba podrido. El papado vendía cargos eclesiásticos al mejor postor. Los obispos vivían como príncipes y sobre todo se vendían indulgencias, pedazos de papel que supuestamente liberaban a las almas del purgatorio. Un fraile llamado Johann Tetzel recorría Alemania con una frase tétrica: cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio brinca. El dinero se juntaba para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Los campesinos alemanes, muertos de hambre, vaciaban sus bolsillos para salvar a sus muertos. Y Martín Lutero estaba harto. Había entrado al monasterio agustino de Erfurt cumpliendo aquel voto hecho bajo la tormenta. Se convirtió en el monje más riguroso que jamás habían visto. Ayunaba hasta desmayarse. Se confesaba durante 6 horas seguidas. Se azotaba la espalda. Dormía sin manta en el invierno alemán, esperando con eso ganar el favor de Dios, pero nada funcionaba. Su conciencia seguía torturada. Aunque viví como un monje sin reproche, sentí que era un pecador delante de Dios con una conciencia extremadamente turbada, escribió él mismo. Hasta que un día, estudiando el libro de Romanos,
encontró una frase que lo partió en dos: el justo por la fe vivirá. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Comprendió que la salvación no se compraba, no se ganaba, no se merecía. Era un regalo, pura gracia. Y si eso era verdad, entonces todo el sistema de Roma era un fraude. El 31 de octubre de 1517, Lutero caminó hasta la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. En la mano llevaba un documento con 95 tesis escritas en latín, un martillo, clavos, y con cada golpe del martillo, sin saberlo, estaba golpeando los cimientos de 1000 años de cristiandad medieval. Las 95 tesis eran un ataque directo a las indulgencias, un desafío académico. Pero en cuestión de semanas, gracias a la recién inventada imprenta de Gutenberg, aquel documento voló por toda Europa. Todos hablaban de Lutero, nobles, campesinos, sacerdotes, incluso el Papa. Y el Papa no estaba contento. León X, en Roma, al principio desestimó el asunto. Una pelea de monjes borrachos, dijo, pero pronto comprendió que aquel monje alemán no iba a callarse. Le envió amenazas, le envió teólogos para debatir, le envió emisarios. Lutero respondió escribiendo más, atacando más, hasta que en junio de 1520 el Papa firmó una bula papal titulada Exsurge Domine, Levántate Señor. En ella le daba a Lutero 60 días para retractarse. Si no lo hacía, sería excomulgado, sería declarado hereje. Y en aquella época, ser declarado hereje significaba una sola cosa: la hoguera. Lutero recibió la bula, la leyó en silencio, y entonces, frente a sus estudiantes y discípulos, en las afueras de Wittenberg, la arrojó al fuego. Había cruzado el punto de no retorno. El 3 de enero de 1521, el Papa lo excomulgó oficialmente, pero eso no bastaba. Había que silenciarlo físicamente. Y allí entró en escena el hombre más poderoso del planeta, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un joven de 21 años que gobernaba sobre España, Alemania, Austria, los Países Bajos, Italia y buena parte del Nuevo Mundo recién descubierto. Nunca antes un hombre había gobernado sobre tantos territorios, y ese hombre convocó a Lutero a comparecer en la Dieta de Worms, un juicio imperial. Los amigos de Lutero le suplicaron que no fuera. «Te matarán en el camino», le decían. Recuerda lo que le pasó a Juan Hus. Hus, un siglo antes, había sido invitado a un concilio con un salvoconducto imperial, y aún así lo habían quemado vivo. Lutero respondió con una frase que hoy estremece: iría a Worms aunque hubiera tantos demonios como tejas en los tejados. El 16 de abril de 1521, Lutero entró en la ciudad de Worms. Lo que él esperaba encontrar era un asesinato. Lo que encontró fue una multitud aclamándolo como a un héroe. Los habitantes se subían a los muros para verlo pasar. 40 jinetes salieron a escoltarlo. Su carruaje avanzaba entre gritos de apoyo. El pueblo alemán estaba con él. Al día siguiente, lo llevaron ante el emperador, ante príncipes, ante cardenales, ante los hombres más poderosos del mundo. Le mostraron una mesa con sus libros apilados y le preguntaron con voz firme: ¿te retractas? Lutero, frente al hombre más poderoso del planeta, pidió 24 horas para pensarlo. Esa noche no durmió. Oró hasta el amanecer. Aquel monje obeso y nervioso, que padecía de ansiedad crónica, que sudaba frío,
libró en su celda la batalla espiritual más intensa de su vida. Al día siguiente, 18 de abril de 1521, volvió a la sala. La tensión era insoportable. Miles de personas aguardaban su respuesta afuera. Y Lutero, con una calma que nadie esperaba, pronunció estas palabras: «A menos que sea convencido por las Escrituras y la razón, no me retracto de nada, porque actuar contra la conciencia no es seguro ni correcto. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén». La sala estalló. El emperador se levantó furioso. Lutero fue sacado del recinto. Y horas después, Carlos V firmó el Edicto de Worms, declarando a Lutero proscrito, fuera de la ley. Cualquiera podía matarlo sin castigo. Sus libros debían ser quemados, sus seguidores arrestados. El hombre más poderoso de la tierra había declarado la guerra a un solo monje. Pero lo que ocurrió después parece sacado de una novela. Mientras Lutero viajaba de regreso a Wittenberg, su carruaje fue emboscado por hombres armados enmascarados en medio de un bosque. Lo secuestraron. Se lo llevaron. Durante semanas toda Europa creyó que había sido asesinado. Los reformadores lloraron su muerte. Los católicos celebraron, pero era todo una operación. Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia, había ordenado secuestrar a Lutero para salvarle la vida. Se lo llevaron al castillo de Wartburg, una fortaleza imponente enclavada sobre un precipicio de 410 metros de altura, cerca de Eisenach. Allí, escondido, disfrazado como caballero Jorge, con barba y cabello largo, Lutero vivió casi un año como un fantasma. Y en ese escondite, sobre esos muros de piedra, mirando por la ventana el paisaje alemán, tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, le devolvió la Biblia al pueblo. Pero el castillo de Wartburg, esa fortaleza inexpugnable que lo guardó cuando todos querían matarlo, quedaría grabada para siempre en su alma. Años después, cuando necesitara una imagen de seguridad absoluta, de refugio total, su mente volvería a esos muros, a esa roca, a ese castillo. Aquí es donde la historia da un giro, porque mientras muchos pensaban que lo peor ya había pasado para Lutero, lo peor apenas comenzaba. En 1527, 6 años después de Worms, el infierno descendió sobre Wittenberg. Primero vino la peste negra, la plaga. Los habitantes huían. Federico el Sabio cerró la universidad y ordenó la evacuación de profesores y estudiantes, pero Lutero se negó a irse. Abrió las puertas de su casa para recibir enfermos. Su esposa, Catalina, embarazada, cuidaba a los moribundos junto a él. Veían morir a sus amigos, a sus vecinos, a los niños de la calle. Lutero escribía en una carta: «Todos estamos bien, excepto Lutero, que está físicamente bien, pero exteriormente el mundo entero, y por dentro el diablo, y todos sus ángeles lo hacen sufrir». Luego, la tragedia entró en su propia casa. Su pequeña hija Elizabeth, de apenas 8 meses, murió en sus brazos. Y mientras la peste devoraba la ciudad, llegaron las noticias. El 16 de agosto de 1527, su amigo cercano Leonhard Kaiser había sido quemado vivo en la hoguera por predicar las doctrinas de Lutero. Mientras ardía, Kaiser cantaba. 2 monjes de Amberes habían corrido la misma suerte semanas antes. Los inquisidores estaban quemando reformadores por toda Europa, y cada hoguera que se encendía llevaba el nombre de Lutero grabado en las cenizas. En medio de todo eso, Lutero comenzó a sufrir algo peor que la peste: depresión, crisis espirituales. Él lo llamaba
Anfechtungen, ataques del diablo. A veces se encerraba en su habitación durante días, gritando, luchando contra visiones y voces. Escribió: «Este período de tentación ha sido con mucho el peor de mi vida». El hombre que había desafiado al Papa y al emperador estaba siendo desgarrado por dentro. Y fue entonces, en ese diluvio de dolor, rodeado de muerte, traición, enfermedad y desesperación, cuando Lutero abrió su Biblia y se aferró a un salmo, el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aquellas palabras fueron su tabla de salvación. Las repetía una y otra vez. Cuando la oscuridad lo aplastaba, le decía a su amigo Philip Melanchthon: «Ven, Philip, cantemos el Salmo 46». Y entonces, en algún momento entre 1527 y 1529, con la tinta de la aflicción corriendo por sus venas, Lutero tomó su laúd, su pluma, y comenzó a escribir. No un comentario, no un sermón, un himno que no seguía las reglas de la Iglesia, un himno en alemán, no en latín, un himno que el pueblo común pudiera cantar, un himno que hablara directamente al corazón de los perseguidos. Escribió: «Ein feste Burg ist unser Gott», Castillo fuerte es nuestro Dios. Y aquí está el detalle extraordinario. En el Salmo 46 original no se menciona a Satanás ni una sola vez, pero en el himno de Lutero, Satanás aparece 2 veces. Lutero entendía que su batalla no era contra el Papa, no era contra el emperador, no era contra la peste, era una batalla espiritual, una guerra invisible. Y por eso escribió: «Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder. El enemigo es real, pero hay uno más fuerte. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz». El himno era tan poderoso que se propagó como fuego, primero por Sajonia, luego por toda Alemania, luego por toda Europa. Los enemigos de Lutero se lamentaban. Uno escribió estas palabras en un informe al Papa: «Los himnos de Lutero han destruido más almas que todos sus sermones y escritos juntos, porque un sermón se escucha una vez, pero un himno se canta, se memoriza, se lleva en el corazón, se canta en la iglesia, en el campo, en la cocina, en la hoguera». Y hablando de hogueras, la tradición cuenta que cuando los mártires protestantes eran llevados a la ejecución, muchos iban cantando este himno. Las llamas subían y ellos cantaban: «Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno». En 1530, apenas un año después de su composición, los príncipes luteranos marcharon hacia la Dieta de Augsburgo para presentar su confesión de fe ante el emperador. Y según el historiador Merle d'Aubigné, entraron a la ciudad cantando: «Castillo fuerte es nuestro Dios». Lutero no pudo ir porque seguía proscrito, pero su himno fue con ellos. Un siglo después, en la Guerra de los 30 años, el rey Gustavo Adolfo II de Suecia, campeón del protestantismo, ordenó que sus tropas cantaran este himno antes de cada batalla. Antes de la batalla de Lutzen en 1632, donde el propio Gustavo moriría, sus soldados cantaron «Castillo fuerte» bajo el frío cielo alemán. La canción se convirtió literalmente en un grito de guerra. Heinrich Heine, el gran poeta alemán, lo llamaría siglos después la Marsellesa de la Reforma.
pero el poder de este himno trascendió los campos de batalla. Johann Sebastian Bach, el mayor compositor del barroco protestante, lo tomó como tema central de su cantata BWV 80. Félix Mendelssohn lo incorporó en su Quinta Sinfonía, conocida precisamente como la Sinfonía de la Reforma. Giacomo Meyerbeer lo usó en la ópera Los Hugonotes. Cada vez que un compositor quería evocar la fe protestante, la resistencia, la victoria sobre la oscuridad, acudía a esta melodía, a este castillo musical. Y cruzó el océano, cruzó los siglos. Fue traducido al inglés más de 70 veces. Fue traducido al español por un hombre llamado Juan Bautista Cabrera, sacerdote español convertido al protestantismo en el siglo XIX, que tuvo que huir al exilio por su fe. Cabrera tradujo no solo las palabras, sino el alma del himno. Y por eso, cuando hoy, en cualquier iglesia hispana del mundo, una congregación canta «Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo», está cantando en la línea directa de esos mártires que ardieron en las hogueras, de esos campesinos alemanes que enterraban a sus hijos durante la peste, de ese monje gordo y aterrorizado que una noche, en Wittenberg, abrió su Biblia y decidió que la muerte no tendría la última palabra. Martín Lutero murió el 18 de febrero de 1546 a los 62 años. En Eisleben, la misma ciudad donde había nacido. En sus últimas horas, rodeado de amigos, le preguntaron si moría firme en la doctrina que había predicado. Con voz clara, respondió, «Sí». Y luego se durmió para siempre. Pero su himno no se durmió. Su himno sigue despierto. Hoy, 5 siglos después, cada vez que una iglesia lo canta, cada vez que una voz se levanta declarando que Dios es castillo fuerte, cada vez que un creyente atraviesa su propia tormenta personal y recuerda estas palabras, está ocurriendo un milagro silencioso. Porque las palabras escritas por un hombre perseguido, en medio de la peste, entre cadáveres y hogueras, siguen teniendo poder. Nuestra fuerza es vana, nada es nuestro hacer, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Ese castillo todavía está en pie, ese Dios todavía es fortaleza, y mientras haya un creyente cantando en este mundo, la reforma no habrá terminado. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios.
a nuestro lado, que lleven con furor los bienes, vida u honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino que